Y precisamente por eso se comunicó con nosotros el senador del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, para aclarar, senador Rodríguez, al final, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál era la propuesta de la plata que se le pedía al gobierno para las iglesias cristianas? Senador, mil gracias y bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muchas gracias. Mi saludo de unidad y solidaridad para todo el pueblo colombiano y para todo tu equipo de trabajo en la mesa de trabajo. Bueno, realmente nosotros hemos estado recepcionando como congresista, en el caso como senador de la República, inquietudes de todos los sectores sobre las circunstancias que están viviendo en medio de la crisis del COVID-19. Vale la pena aclarar que no se está pidiendo ni auxilio, ni subsidios, ni ayuda alguna en ese sentido. La solicitud que están haciendo, y te hice llegar a tu mesa de redacción, la solicitud concreta que se le hizo llegar al Gobierno Nacional para que ustedes tengan toda la información que compete, en el sentido de las inquietudes que tiene el sector educativo, el sector de fundaciones, ONGs, la parte cooperativa y el sector religioso de Colombia, en el sentido de también aperturar la posibilidad de que las entidades financieras tengan una línea de crédito para el pago de nóminas. El sector social, Camila, maneja más de 1 millón de empleos en Colombia. De tal manera que en el sector social se ve abocado ahora por esta, obviamente, inoperancia de la actividad de los colombianos en el riesgo laboral para ese 1 millón de trabajadores en el país. Entonces se le hizo una solicitud al Gobierno Nacional haciendo eco a las solicitudes de todos esos sectores para que se les considere también en los créditos que las entidades financieras van a otorgar para apoyar esos momentos donde las nóminas y el empleo de los colombianos está en riesgo. Pero entonces hay una cosa que no entiendo, senador John Milton Rodríguez, que de lo que nos dijo el pastor Arrazola no es cierto, que ahí quedé como confundida. No sé, porque lo que me compete a mí, digamos, responderte es por lo que yo he escrito y lo que yo hablo, ¿cierto? Lo demás sí no me compete a mí, pero lo que me compete a mí es defender el empleo de los colombianos como senador de la República y estar pendiente de que el empleo, junto con la seguridad alimentaria, con el sistema de salud y la movilización pública en el país, como mínimo, esté garantizada en Colombia. Estamos buscando diferentes alternativas junto con el Gobierno Nacional para garantizarle esos derechos a todos los colombianos. Senador, estamos de acuerdo en lo fundamental, que es época de generosidad, es época de dar antes que de pedir, pero no me queda clara en su intervención, no en la intervención del pastor de ayer, sino en su intervención de hoy, cuál debería ser a su juicio la priorización del gasto público. Y se lo pregunto por una sencilla razón: cuando usted pone en igualdad de condiciones, por ejemplo, el sector social con el sector religioso, no me queda del todo claro, y mucho menos cuando se trata de pedir ayuda financiera al Estado para que obviamente, digamos, equilibre las cargas financieras de estas entidades. Un saludo muy especial para ti. ¿Quién es, Rodrigo? Sí, señor, muy buenas tardes. Díaz. Rodrigo, buenos días. Mira, no se está pidiendo ningún tipo ni de auxilio ni de subsidio para nadie. En este momento es imposible pedirle al Gobierno Nacional que entre a subsidiar o auxiliar en particular a ningún sector, así sea el sector social, el sector religioso, en absoluto. Lo que está solicitando es para todos los sectores la apertura a través de las entidades financieras de unos créditos o préstamos para poder sostener el derecho al trabajo de los colombianos. Que ningún colombiano pierda la posibilidad de su seguridad social. Que la atención, digamos, de esas nóminas. Sí, señor. Perdón, lo interrumpí un poco bruscamente, pero es que vuelvo al tema central, la priorización, la jerarquización en la distribución del gasto público, porque cuando usted dice primera frase a todos los sectores, me supongo que incluye de nuevo al sector religioso. Y segundo, cuando usted dice no pido subsidios ni ayudas, sino simplemente créditos blancos, es que los créditos blandos son subsidiados por el Gobierno Nacional. Es una ayuda que nos cuesta y que nos va a costar a todos los colombianos con nuestros impuestos y nuestro patrimonio y nuestras empresas públicas, etcétera. Entonces ahí se está pidiendo, quizás camuflado, pero ciertamente un subsidio al sector religioso. Ningún subsidio, Rodrigo. Si tú miras bien las determinaciones, inclusive les hice llegar a ustedes, a su mesa de trabajo, toda esa información. Si les falta algo, me dicen, se las hago llegar con el mayor gusto. Donde lo único que se hace por parte de este proceso es que las entidades financieras son las que prestan a las diferentes organizaciones, sea esta la organización que sea.
Y lo que se hace básicamente es garantizar básicamente el empleo de los colombianos. Te estoy hablando de la señora que hace los oficios, te estoy hablando de la persona que es auxiliar contable, te estoy hablando del auxiliar administrativo, del señor vigilante, que en cualquier organización se ve expuesto obviamente a tener crisis en este momento por la quietud operativa que tiene toda Colombia. Uh-huh. Pero todas esas personas que usted menciona, que acaba de mencionar, Pastor John Milton, ¿son personas que laboran para las iglesias cristianas? Es que todos son colombianos, porque se mira con discriminación cualquier sector en Colombia, eso no tiene ningún sentido. No, pero no, senador, no creo que... Pero no creo, pero no, déjeme porque usted ha hecho una afirmación errada, pero déjeme, yo lo interrumpo porque usted ha hecho una afirmación errada y después usted continúa. Yo creo que mi compañero Hugo Mario Palomar no estaba discriminando ni mucho menos. Sí, no. O sea, no era porque fueran cristianos, sino que como la ayuda que usted pide es para las iglesias, por eso es importante saber si esas personas, ese millón de personas pertenece a las iglesias. ¿Por qué insisten en la palabra ayuda? No hagan eso, porque eso desinforma a la gente y coloca una sensación incómoda en momentos tan sensibles. Yo les pido inmensamente el favor, no utilicen la palabra ayuda. Se está diciendo créditos que tiene la gente que luego que pagarlos. Eso no se refiere a nada más. No se está pidiendo ayuda, no se está pidiendo ayuda, no se están pidiendo auxilio de ninguna naturaleza. Solamente el espacio para que las entidades, todas las organizaciones de Colombia, sin discriminación alguna, puedan garantizarle el empleo a sus trabajadores. Básicamente es eso. No, y está bien. Y ojalá accedan a créditos cristianos, judíos, musulmanes, ateos y bueno, todos los colombianos que lo necesiten. Senador John Milton, quiero preguntarle por la labor que adelanta, por ejemplo, su iglesia, Misión Paz a las Naciones. En el caso de su iglesia, ¿cuál es el aporte que está haciendo a la sociedad en medio de esta crisis? Yo tengo el gusto de pertenecer a Misión Paz a Naciones. Tenemos 14 programas sociales desde hace 20 años y en tiempo de crisis se han entregado más de 40,000 raciones de alimento en el mes de marzo. Este mes se está coordinando para que esa cifra podamos duplicarla y obviamente respetando las restricciones del servicio voluntario que exige el gobierno nacional el día de hoy. Esa labor, digamos, de asistencia humanitaria se está coordinando y son recursos obviamente propios de la comunidad. Adicionalmente a eso, atendiendo adulto mayor, primera infancia, en esos procesos que son las poblaciones más vulnerables en este momento. Senador, hay una propuesta en el sentido de que los senadores de la República donen su salario en esta causa que se está en esta situación extrema que estamos viviendo en Colombia por cuenta del coronavirus. ¿Usted estaría dispuesto a donar su salario, señor senador? Totalmente de acuerdo. Desde inicio de mi proceso legislativo estoy donando el 30% de mi salario a un trabajo de emprendimiento social que tenemos con la comunidad Guayú, los niños de la comunidad Guayú, el Centro Educativo La Paz en Manaure, Guajira. Y digamos, mi donación, digamos, hoy en día es del 45%. Que se nos pida un mes no es mayor cosa en medio de tanta necesidad. Yo creo que es lo mínimo que los congresistas deberíamos de hacer, como mínimo donar un mes de nuestro salario. ¿Qué tanta acogida, senador, cree usted que eso va a tener en el Congreso de la República? Porque también usted entenderá que obviamente hay una molestia de parte de la ciudadanía que dice, oiga, los congresistas no están trabajando, pero sí están devengando su sueldo. No sería bueno, le transmito lo que dicen los ciudadanos, no que lo vaya a pensar yo, pero dicen, no sería bueno que si no están trabajando, pues que no les paguen y más bien utilizamos esa plata para la gente necesitada que de verdad ahorita no tiene que comer porque no está pudiendo vender sus arepas, sus empanadas, sus bolsas de basura en la calle. Digamos que son dos cosas, ¿cierto? El tema del trabajo, digamos en la mayoría de mis compañeros, porque no solamente puedo hablar por mi persona, no hemos descansado. En mi caso, no hemos descansado. Si usted ve en mis redes sociales, todo el tiempo trabajando, atendiendo comunidad, ayuda humanitaria aquí, ayuda humanitaria allá, hablando con el gobierno, buscando alternativas, haciendo propuestas del orden económico, del orden de salud, del orden social, es decir, con reuniones virtuales informales, porque infortunadamente todavía no tenemos la legalidad avalada por Corte Constitucional y por la Consejo de Estado, pero las comisiones están reuniéndose con ministros, reuniéndose con altos funcionarios, la Comisión de Paz, Comisión Primera, Segunda, todas las comisiones están funcionando en este momento. Eso es bueno que la opinión pública lo sepa
En mis redes sociales pueden ver un poquito de la actividad legislativa que estoy desarrollando, pero a la vez estoy de acuerdo, porque por ejemplo, miren, nosotros tenemos unos rubros, digamos como congresistas que tienen que ver con temas alimentarios o con temas de viáticos. Esos temas que tienen que ver con esos elementos podemos donarlos. Yo creo que en eso no habría ningún inconveniente y aquí todos tenemos que aportarle a esta solución y ser solidarios en especial con la población vulnerable de nuestro país. Senador, yo le pregunto desde Panamá con mucha lástima porque veo que diferentes países de América Latina en sus congresos se están debatiendo leyes, en este caso, que puedan mitigar el efecto del coronavirus, al menos en el plano económico, y en Colombia no pasa absolutamente nada. Es una lástima. Pero más allá de este comentario, le quiero preguntar, senador, las 500 camionetas que están disponibles o están sectorizadas, señaladas, colocadas para el Congreso, ¿ese alquiler quién lo está pagando? Ese alquiler se paga de los impuestos de los colombianos y eso es otro tema que tenemos necesidad también de revisarlo. Es decir, nosotros tenemos que redefinir muchas cosas hoy en día y todos tenemos que estar dispuestos a revisar absolutamente todo. Senador, yo lo interrumpo ahí porque le vuelvo a repetir, en América Latina los congresos están debatiendo, sea virtual o sea de manera personal. Pero además una cosa, Gonzalo, frente a eso de los vehículos, esta pregunta que usted hace de qué pasa con esas camionetas, por ejemplo, yo sé, senador, que le estamos haciendo todas las preguntas a usted y usted como representante del Congreso pues le tocó aquí responderlas, pero esto es para todos los congresistas, no solo para usted, no se vaya a sentir perseguido ni mucho menos. Pero usted en este caso, ¿usted ya devolvió su carro y su camioneta? Esa camioneta que está parqueada por cuenta de la cuarentena, en vez de nosotros estar pagando el alquiler con impuestos de los colombianos, usar esa plata de ese alquiler de una camioneta parqueada, pues para dar mercados o para ayudarle a la gente que de verdad la está pasando mal. ¿En su caso usted ya la devolvió? Sí, señora, la camioneta, hay dos camionetas. Cuando, le explico cómo funciona eso. Cuando un congresista está fuera de la ciudad, tiene una camioneta para trabajar tema regional y otra camioneta que es el trabajo que se hace en la ciudad de Bogotá. La que está en Bogotá está completamente disponible, no solamente de parte mía, sino de todos los congresistas, porque de hecho esa camioneta está administrada por la UNP. O sea, en este momento todas esas camionetas que están en Bogotá ya las regresaron y ya no se está pagando por esos carros. No, ahí Camila me corchas porque no sé la UNP cómo está administrando eso, pero digamos son contratos que no manejamos los congresistas sino directamente a la UNP, pero la pregunta que me hacen, yo comparto totalmente, Camila, que es el momento, en momentos tan difíciles, donde cabe la revisión de toda la estructura de gastos de todo el gobierno nacional, del legislativo y de las altas cortes. Nosotros no podemos ser indiferentes a este momento y, como le digo, la mayor generosidad y compromiso para la población vulnerable de este país, y eso empieza por nosotros. Sí, porque esas camionetas, ninguna camioneta, ni las que están en regiones, porque finalmente estamos en cuarentena, es que no nos podemos movilizar por ningún lado. Entonces esas camionetas se están pagando, congresista, y básicamente no se están usando. Yo sé que usted no es el director administrativo del Congreso, ni mucho menos, y ellos son los que tienen esa información, pero eso sí se podría hacer, que no tuviéramos que pagar más esos carros. Total, yo comparto plenamente lo que está diciendo. Incluso, en mi caso tengo un poquito de diferencia en eso, porque yo sí me movilizo con ayuda humanitaria. Entonces, digamos, en mi región yo sí, obviamente respetando restricciones y todo lo demás, pero en lo que compete, pues es el caso mío, sé que es el caso de otros. Pero usted no tiene, pero senador, ¿usted no tiene carro propio? No, señora. O sea, ¿usted no tiene un vehículo particular? No, señora. Ok. Entonces por eso utiliza el del Congreso para llevar las ayudas. Mire, yo le hago una última pregunta, senador, que no es mía, sino es de José López, un oyente que lo está escuchando, frente a lo que usted decía, que no son ayudas, sino que piden préstamos, piden plata que se pueda prestar y que después se va a pagar. Pero dice José López que cómo es posible que con pues tanto dinero que recogen en las iglesias cristianas, pues no tengan para pagar un mes de sueldo, 2 o 3, de las señoras del aseo y de los vigilantes. Hay muchas empresas en el país que no están pidiendo préstamos y que están pagando de su caja que tenían de ganancias guardadas, pues esos sueldos de esas personas en ese caso. ¿Las iglesias no tienen esa plata guardada? Es cierto, hay iglesias que sí tienen esa capacidad y otras no. Es como en todas las organizaciones, ¿no? Hay iglesias que tienen esa capacidad y otras no. Entonces digamos que no se puede generalizar
la capacidad de cada una pues es bien distinta. Es simple y llanamente que tener una línea alternativa para aquellos casos donde el empleo se ve en peligro, sostener el empleo a la gente, y porque sea una crisis social tremenda, Camila, imagínese 1 millón de empleos que genera el sector social. El solo sector religioso son 100.000 empleos también en Colombia. Entonces es un poco dar la alternativa de que al menos el empleo se sostenga en el país y no tengamos una crisis mayor por pérdida de empleo en Colombia. Pues es el senador John Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa Libres, que quería pues básicamente pues poder agregar a lo que decía ayer el pastor Arrázola frente a la propuesta que tenía el senador Rodríguez. Senador, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. No, todo nuestro compromiso, y solamente agregar, Camila, a tu amable apertura para este diálogo, de que también el sector religioso le ha hecho llegar una propuesta al señor presidente de la República, poniendo a su disposición la estructura de iglesias, voluntariado, las ayudas humanitarias, las entregas de mercados y otros apoyos al tema de salud para acompañar al gobierno nacional en ese momento de crisis. Ese documento también te lo hice llegar a tu mesa de redacción para que en cualquier momento lo miren, lo revisen, y también es una oferta porque todos tenemos que dar y apoyar en ese momento, y el sector religioso no se ha quedado atrás en ese sentido. Claro que sí. Senador, mil gracias por haber estado en los micrófonos de Blue Radio. A todos ustedes un gran abrazo, un bendecido día para todos.